acta de la sesión número 123 ha por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 124 que a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.132, que crea empresa Televisión Nacional de Chile, Boletín 14.832-24. Un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena en materia de autorización de eventos masivos, Boletín 15.419-24. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Hirsch y de la diputada señora Gasmuri, que prohíbe actos de exaltación u homenaje a la figura de Augusto Pinochet Ugarte, Boletín 17.457-24. Un oficio de la Secretaría General por el cual comunica que la diputada señora Clara Zagardía Cabezas reemplazará en forma permanente a la diputada Catalina Pérez Salinas en la comisión. Un oficio de la directora del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, mediante el cual se refiere al término anticipado del contrato del señor Francisco Illanes Escanilla y comunica que el señor Illanes prestó servicios en calidad de honorarios discontinuos en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, continuado legal de la Dirección de Bibliotecas, Museos y Archivos, entre los años 2003 al 2009 y posteriormente entre el 2021 al 2023. Señala que entre los años 2009 y 2020 prestó servicios para empresas que tenían contratados con la DIVAM. Por lo tanto, no fue un funcionario de carrera, sino que alternó prestaciones de servicios con contratos a honorarios suscritos con el servicio o con empresas externas para recién el año 2023 adquirir la calidad de funcionario público, siendo contratado el 1 de diciembre de ese año. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Un correo electrónico del gabinete de la ministra, secretaria general de Gobierno, por el cual excusa la inasistencia de la ministra a la sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. No obstante, en su representación comunican que asiste la subsecretaria de la cartera, señora Nicole Cardoch. Una nota de la bancada Frente Amplio Independiente, mediante el cual comunica que el diputado Roberto Celedón reemplazará a la diputada Clara Zagardía en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. No, yo tengo una observación, secretaría, la secretaría. Primero es sobre el punto número 2 de la cuenta. Respecto a hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley sobre fomento a la música chilena en materia de autorización de eventos masivos. ¿Me podría reforzar cuál es por qué siempre tenía otra urgencia, ¿no? ¿Qué proyecto es? Lo digo porque justamente estamos hoy día, a propósito de lo del deporte, esto también sucede en el mundo, ¿cierto?, de la música. Hemos visto los eventos como, recuerdo, el concierto de Daddy Yankee, que tiene que ver con eventos masivos. Entonces quisiera saber a qué hacía referencia este proyecto. Este proyecto es una iniciativa de la diputada Plasencia, que estuvo varias veces invitada acá y se enredó con el asunto del aseo, que se planteó que hicieran fuera del lugar de donde se celebraba el evento, y ahí quedó, se subía mucho los costos y quién se hacía cargo, y ahí quedó trancado el proyecto. Y ya quedó de volver a la comisión con que se iba a reunir con asesores y que iban a traer una propuesta. Pero parece que no pudieron, porque yo después conversé con ella y no llegaron a consenso. Lo que sí me llama la atención que hace rato que viene el gobierno poniéndole simple a este proyecto y había que hablar. O sea, tiene un patrocinio al Ejecutivo el proyecto de la diputada, ¿sí? Pero ¿Tiene un patrocinio? No estaba con patrocinio, ¿No? pero quedó enredado ahí. Ya, perfecto. Y en el número 5, sobre el oficio que envía la directora de Servicios de Patrimonio, hacer llegar la misma excusa, porque entiendo que esa fue una persona que nos escribió a la comisión, dando a conocer su situación laboral, y por eso le responde la subsecretaria. Entonces, pedirle por favor a la secretaría que se le pueda también remitir a la persona que nos envió ese mail esta respuesta de la Dirección de Patrimonio, del Servicio Nacional del Patrimonio. ¿Alguna otra observación sobre la cuenta? Hablo puntos varios entonces. Puntos varios. Diputado Teao, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, al director
ejecutivo, no, al director de ejecutivo, presidente del directorio Directora ejecutiva. y la directora ejecutiva que están presentes hoy día en la Comisión de Cultura. Presidente, quisiera solicitar que esta comisión pueda abordar con urgencia la grave situación que hoy enfrentan los ascensores patrimoniales de Valparaíso. Como bien sabemos, esto no solo cumple una función de conectividad esencial en la ciudad, sino que son parte de nuestra identidad cultural, reconocidos incluso como patrimonio histórico de la humanidad. Su deterioro no puede seguir siendo invisibilizado. Actualmente, de los 15 ascensores existentes, solo 7 están funcionando, mientras que 8 se encuentran fuera de servicio. El caso del ascensor Artillería, por ejemplo, lleva más de 2 años sin operar, y el ascensor Polanco, uno de los íconos más representativos, ha sido uno de los últimos en cerrar, presidente. A esto se suma la decisión de reducir el horario de funcionamiento hasta las 21:30 horas, lo cual afecta directamente a los residentes y turistas. Bueno, presidente, las razones detrás de esta situación son diversas. Licitaciones desiertas, falta de mantención, problemas de gestión. Y si bien comprendemos que la administración de estos ascensores recae en la Municipalidad de Valparaíso, creemos que el Ministerio de las Culturas y la Subsecretaría de Patrimonio no pueden estar ausentes en esta problemática. Es imprescindible que el Estado, en su conjunto, asuma una política activa para resguardar y revitalizar estos espacios. Por eso, presidente, le solicito formalmente que se invite a esta comisión a la subsecretaria del Patrimonio Cultural para que nos exponga qué acciones concretas están realizando en esta materia y qué apoyos se están canalizando hacia el municipio y cuál es el plan para promover la reapertura y preservación de estos ascensores. Asimismo, pedimos también que se invite a la alcaldesa de Valparaíso para que ella pueda informar la situación desde la administración local. Estamos hablando, queridos colegas, de un patrimonio vivo, una ciudad que se cae a pedazos ante la indiferencia institucional. No podemos seguir normalizando este tipo de situaciones de abandono en nuestro país. Esa es mi petición, presidente. Muchas gracias y orana en Baururu. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra en varios para luego tomar acuerdos. Ofrezco la palabra. ¿No? Un segundo. Estaba buscando un dato importante. Bueno, se me perdió. Ya, entonces, diputado, no sé, diputada, si tiene puntos varios, ¿no? ¿No? Entonces solicito oficial, como usted ha solicitado a la subsecretaria de Patrimonio. Y a la alcaldesa. Sí, a la alcaldesa, pero yo sumaría algo. Al Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte, también a la Subsecretaría de Transporte. Sí, transporte, de hecho, sí, transporte. Porque, sí, el transporte, de hecho, yo le iba a contar, bueno, ahí podremos conversarlo cuando la presidenta titular defina cuándo pueden venir. Ella define las tablas. Pero yo estaba buscando, porque tenía hace poquitito el detalle de los montos que tiene Valparaíso en torno a lo que se le entrega por concepto de patrimonio de la humanidad. Y además aquí hay 2 ascensores que entiendo son monumentos nacionales, ¿o no? Si mal no falla la memoria. Pero transporte también es relevante. Lo digo porque en Puerto Montt, por ejemplo, se está construyendo un ascensor y lo está haciendo justamente el Ministerio de Transporte. Entonces sería ver bien ahí cómo se pueden complementar recursos que siempre son tan escasos. Así que, sí. Entonces estábamos de acuerdo oficial eso, diputada Serrano. Sobre el punto, presidente, nosotros aprobamos un acuerdo de resolución que fue respondido por parte del presidente de la República y fue respondido a través del Ministerio de Transporte. Es un acuerdo que levantó el diputado Cuello y habla de la restauración de los ascensores Cordillera, Concepción, Espíritu Santo, La Florida, Mariposas, Artillería, Larraín, Monjas y Villa Seca. Yo creo que sería importante que nos dijera en qué va cada uno de estas obras que ya están en restauración y por tanto yo creo que sería conveniente invitarlos a ellos. Ok, entonces el refuerzo, claro, transporte, gracias a usted. Ok, perfecto. Eso para la presidenta titular, entonces acordado. ¿No hay más puntos varios para pasar sino a la orden del día? Entonces pasamos a la orden del día. ¿Ah? Oficiamos. Oficiamos, invitamos, después ahí fijamos. Ya. Entonces el objeto de esta sesión es recibir a la ministra secretaria general de Gobierno, subrogante, la señora Isabel Echeverría Escudero, al presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, señor Francisco Vidal Salinas, a quien le damos la bienvenida. También a la directora ejecutiva del canal, la señora Susana García, que también le damos la bienvenida a esta comisión, con el objeto que se refieran a las razones por las cuales
El informe financiero de la entidad el año 2024 arrojó las más altas pérdidas económicas registradas en los últimos 10 años de este canal. Asisten en representación del Ministerio la Secretaria General de Gobierno, la subsecretaria Nicole Cardoch, y como ya decía, las personas que he anunciado recientemente del canal. ¿Quién más está? Y también vamos a saludar al gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos, el señor José Joaquín Valdés, que también nos acompaña, está ahí atrás en la backstage, el EDK. Sí. Así que, no sé, la subsecretaria, me imagino no hay problema con la Está subsecretaria. esperando que le diga la Sí. Sí, tenemos que pedir la unanimidad para que esté la subsecretaria, pido la unanimidad para que esté el nombre del ministerio. ¿Sí? ¿No hay problema? No hay problema. Ok, acordado. Muchas gracias, subsecretaria. No sé cómo se van a ordenar para comenzar la exposición, no sé si han conversado. Ya, entonces, TVN. Entonces le doy la palabra a don Francisco Vidal, que es presidente del directorio de Televisión Nacional. Vidal, que es presidente. Ya. Vidal. Tiene la palabra. Sí, por favor, tiene la palabra. No, el que dice que está como alguien Muy hablando. bien, gracias, director ejecutivo. Bueno, primero agradecerle la invitación. Para nosotros no es una complicación, al revés, es una oportunidad de explicarles en detalle, y lo vamos a explicar, la situación financiera de TVN que se expresa en los números que ustedes saben, 18.000 millones de pérdida, incluyendo los 18.000, los 3.500 de NTV, que ustedes ya conocen la situación particular. Pero para nosotros es una oportunidad en el marco, además, del debate que se hace sobre la ley. Y una introducción solo general. Lo que demuestran los números que vamos a mostrar es que, como decía el presidente Piñera y lo ratificó el presidente Boric, el modelo de financiamiento de la ley vigente se agotó. Que en el caso de TVN es a prueba de balas. Te disminuyen los ingresos y te aumentan o mantienen los costos que son nuestra obligación. En el año 2005, la televisión abierta recibió el 50% del avisaje de las empresas. El 2015, ese 50% se transformó en 36%. Y el año pasado, ese 36% se transformó en 23%. Y seguimos. Mientras eso ocurre, agregándoles que el 80% en promedio de los últimos 10 años, el financiamiento de TVN proviene del avisaje. Mientras eso ocurre, en paralelo, tenemos la obligación, por la misma ley que nos creó, de ser público en toda nuestra parrilla, pero particularmente en la señal internacional, 22 países, 12 millones de abonados, eso cuesta 700 millones al año. Los 9 centros regionales, aquí hay muchos parlamentarios de región, 3.300 millones de pesos al año. El canal cultural infantil, creado por ley de este Parlamento, 4.500 millones al año. La señal de archivo, que es una verdadera biblioteca donde está la historia de Chile en pantalla desde los 60, cuesta poco, pero relevante, 300 millones. Y finalmente, más de 200 torres que permiten que se vea televisión en Arica y en la Antártida. 145. Me pasé de largo. Son 238 concesiones con 143. Eso más o menos son, en nuestra participación ahí prorrateada con los otros, son como 500, 600 millones de pesos. Lo concreto, estimados diputados, por su intermedio, presidente, es que la situación ha llegado, como lo decía el presidente Piñera y el presidente Boric a través de su firma y sus mensajes, el modelo se agotó. Y en consecuencia, la alternativa para que esto funcione en el mediano plazo es un aporte del Estado a través del presupuesto de la Nación. Saludarlo a todos y todas, disculpen por el retraso. Todavía tengo mi fractura de tibia ahí en recuperación, así que todo me cuesta un poco más. Así que, por favor. Gracias, presidenta. Para continuar con la presentación. Hice la introducción, yo creo que lo fundamental es que ustedes conozcan en detalle la situación financiera y por qué, ya que nos preguntan, cuál es la explicación que tiene la pérdida del año 2024. Si me permite, presidenta, Susana. Sí, vamos a darle la palabra para que Susana pueda hacer su exposición.
Señora Susana, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, primero, solo para precisar, aunque no es relevante dado el orden de magnitud de las pérdidas, cuando hablamos de las principales pérdidas en 10 años, ahí se está hablando en ámbitos nominales. Cuando miramos el dato a nivel real, está en torno a la tercera, cuarta, pero lo que no quita la significancia el tamaño de la pérdida, ¿ya? Cuando nosotros queremos explicar esta pérdida, básicamente lo voy a hacer ahora en función de cuatro grandes explicaciones. Primero, la crisis de la industria 1, y dentro del punto 2, dentro de los resultados de TVN, el resultado operacional, las obligaciones públicas y las depreciación y costos financieros. Algunos de estos temas los presenté en la presentación del 11 de diciembre, pero ahora se precisan otras cosas y se simplifican otras. Y al final de la presentación queda un detalle en análisis razonado en caso que cualquier persona quiera consultarlo. Primero, crisis de la industria. Esto se publicó en la CMF el día lunes pasado, por eso que es lo más reciente que tenemos hasta ahora. Están los estados de resultados de los 4 canales principales. Se repite la proyección de septiembre del 24, en que 3 de 4 canales tienen pérdidas. Ahí está la proyección de TVN sin NTV, que es la comparativa con las otras, con menos 15.000 millones. Televisión con menos 6.917, Mega con más 12.000 y Canal 13 con menos 2.985, ¿ya? Entonces, esto lo que quise abrir con esta lámina diciendo que aquí hay un problema que es el de TVN, sin lugar a duda, y el que, entiendo, me convoca en esta reunión, pero acá hay un problema de industria, país y mundial en la cual estamos insertos, que tiene que ver con si el modelo con el que se están sustentando los medios de comunicaciones, no solo los de televisión abierta y multiplataforma, sino los medios escritos y otros, tiene mirada de futuro, para ponerlo en el contexto principal. Alguien podría decir, bueno, lo vamos a ver más adelante si el resultado de TVN, al EBITDA, no al resultado final, a los menos 8.500 millones, nosotros le restáramos las obligaciones públicas que vamos a ver más adelante, estamos en torno a un EBITDA similar al de Televisión y Canal 13 como EBITDA, similar al de Televisión. Lo vamos a ir viendo más adelante. Pero creo que cualquier conversación que tiene que ver con TVN y con la industria, una conversación que tiene hartas otras aristas mayores respecto a la producción del consumo audiovisual, medios digitales u otras transformaciones. Esto ya lo mencionó el presidente, quizás solo precisar, este es el cierre del año 24, el número que ustedes ven arriba, que va desde 650.000 en publicidad hasta 967, eso en ámbito nominal. Si nosotros vemos solo el año 24, vemos una caída real del 5,3%, o sea, el año 24 hubo una caída del mercado publicitario completo en un 5,3%. Y dentro de eso, lo que mencionaba el presidente, nosotros movimos en 10 años de casi 37% a 23,5% y los medios digitales a un 52,8%. Volviendo a reiterar que los canales de televisión y sus estrategias multiplataformas no logran conseguir la publicidad digital, porque el 70% de ese ingreso se lo llevan las grandes como Google y Meta, y nosotros podemos desde nuestro contenido quedarnos con el 30% de esos ingresos. Entonces, básicamente todos los medios de comunicación competimos por el 30% del 52,8% digital, que ese es uno de los problemas más profundos que tienen todos los medios. Otra cosa adicional que es interesante manejar como un análisis de la industria completa es que el encendido total, que es el que se ve arriba, se ha mantenido estable, pero es el encendido de todas las plataformas. Cuando vemos televisión abierta, que está reflejado en la naranja, vemos que hay un decrecimiento del encendido, ¿cierto? Y un decrecimiento también de la televisión paga, y lo que sube son los que se llaman contenidos sin referencia, que básicamente son las plataformas digitales o YouTube. Y esto se da en ciertos horarios particulares. Los principales descensos del encendido se producen en el horario prime, desde las 22:30 hacia adelante, naturalmente por un consumo asociado muchísimo más a plataformas. Ahora, habiendo dicho esto, uno puede seguir todavía sobre el paradigma de la televisión está muriendo, ¿cierto? Uno lo podría decir como en simplificado, pero hay cosas que también indican lo contrario o indican también la relevancia que está teniendo la televisión hoy día.
Cuando miramos esto, y esto está incluso sobre los últimos análisis de las últimas semanas del nuevo estudio de Kantar, nosotros vemos todavía que la amplificación de los medios de los 4 canales de televisión principales en un día logran un 52,7% de la población, en un mes el 77%, y en una semana el 77%, y en un mes un 92,7%. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué también empresas privadas y o públicas están acá? Porque aquí está el alcance. Esa es una de las razones. Y al parecer va a seguir estando. Esta lámina tiene solo 2 semanas de las nuevas mediciones con el nuevo estudio, pero son válidas porque después nosotros vimos meses hacia atrás que no son públicos, estas sí son públicas. Y en esta gráfica, ¿qué podemos ver? Cuando uno mira solo el color calipso, el 34,7% de las personas que consumen están consumiendo solo televisión. Se suma el 49,15% a aquellos que ven televisión y plataformas digitales. Y la gran pregunta antes del nuevo estudio era cuántas personas solo ven plataformas digitales y que están fuera del mundo de la televisión. Estamos en un 4,22%, ¿ya? Naturalmente esto podría llegar a cambiar si es que existen desarrollos tecnológicos, si finalmente nosotros hacemos transformaciones de nuestras redes y nuestras antenas, como se mencionaba anteriormente, y tenemos iluminado el país y podemos acceder a otro tipo de cosas. Ahora, cuando eso pase, va a pasar también que todo se puede consumir desde todas partes, tanto los 4 canales de televisión como también las plataformas digitales. Entonces, con estas últimas dos láminas, lo que también quiero decir es, este sigue siendo un medio relevante para consumir, más allá de la conversación público-privada y las propiedades. Vamos al tema específico de los resultados de TVN. Entonces, naturalmente, del punto anterior, lo único que les puedo decir es la reducción de ingresos que ha sufrido la industria y en particular TVN. Para tener ingresos hay que tener audiencia, dado que tenemos una obligación de autofinanciamiento, y si no hay audiencia, ¿cierto?, las marcas naturalmente deciden invertir en aquellos donde tienen sus mayores audiencias. Acá tenemos un comparativo del primer trimestre del 24 respecto al primer trimestre del 25, y lo que TVN ha logrado en este periodo es subir un 10,5% en su rating hogar, un 8,3% en el comercial, mientras el promedio de los otros canales se ha reducido en un 11,7% y un 9,5% particularmente. Una de las temáticas de esta administración ha sido darle a TVN mayor relevancia en audiencia. Cuando miramos solo TVN, en la misma comparación enero-marzo por franja horaria, se ve que los principales crecimientos están dados desde las 15 de la tarde hasta las 12:30 horas. Respecto al noticiero central, que es uno de los pilares que a nosotros además más nos interesa, porque entendemos que uno de nuestros temas misionales es con informar de la forma en que lo hacemos, hemos tenido un aumento de un 25% en hogar y un 18% comercial. A nosotros, naturalmente, por misión nos interesa el hogar, digamos, porque somos independientes al nivel socioeconómico y si es que esa audiencia se monetiza o no, y consideramos que este ha sido un avance bien relevante en el último periodo. Ahora, esto no se ha traducido en mejores resultados financieros. Cuando vemos el primer cuadro acá es donde lo muestro primero los 18.000 millones, está ingresos, costos, tenemos un EBITDA negativo, y esta gráfica lo que representa también incluye NTV, que está puesto como gasto en vez de como aporte. En las láminas siguientes viene agrandando. Es 18 con NTV. Entonces, después nosotros lo separamos en 3 ámbitos, el naranjo en términos de obligaciones públicas, el azul en términos del margen operacional y el gris en términos de los costos financieros para poder explicar los 3 pesos. Después, acá, a veces cuando nosotros tratamos de excluir NTV, porque no es una decisión que tenemos sobre ese monto, el EBITDA es de menos 8.000 millones y el resultado final de menos 15. Ahora vamos a abrir las 3 obligaciones para tener en grandes rasgos las explicaciones de dónde están estas pérdidas. Este incluye los 18.000, bueno, el 3.270 no se mueve y tiene que ver con el margen operacional del negocio que se explica principalmente en 9,9% por baja de ingresos, en que está la baja del mercado publicitario, que es la que hablamos anteriormente, y porque las mejoras de audiencia no han sido posible capitalizarlas con mayores ingresos todavía. Y el segundo, mayores costos, donde el IPC se lleva un 4,5% de la explicación, un incremento del costo de venta en 1,2%, y hay un efecto contable porque el 2023 se hicieron reversas y este año no.
Cuando pasamos al segundo ámbito, que es de las obligaciones públicas, ¿cierto? Y aquí están sumadas las de NTV, nosotros lo separamos en dos grandes mundos. El primero es de todo lo que no es NTV por 5.287 millones, que tiene los puntos a los cuales se refirió el presidente, que solo voy a hacer algunas precisiones. La primera es la red de centros regionales, que es tanto la infraestructura como los equipos de personas, que están en 9 de los centros regionales actuales. Llevar la televisión, la señal internacional a 22 países, el centro de documentación, y la red de distribución, pero no es el valor de las 238 concesiones y las 143 antenas, sino que nosotros aquí comparamos respecto al promedio de la competencia, ¿cierto? Porque para mostrar el que menos tiene, no sé, una de nuestras competencias tiene 16 antenas, por ejemplo, ¿ya? Y esas 16 antenas, muy estratégicamente, están puestas en las grandes ciudades de Santiago, o sea, las grandes ciudades de Chile, donde se cubre cerca del 85% de la población. Ahí es donde está el negocio principal. Y si lo dijéramos de una forma, las otras 130 están en el 15% restante de la población, obviamente no monetizable. Y el número se completa con los 3.500 millones de NTV para llegar a los 8.000. Y este es uno de los factores que es bien relevante, porque uno podría decir el azul, ¿cierto? Eso es netamente gestión. Uno podría, los 3.200 a los que me refería anteriormente, es ingresos, costos, ahorros, se puede invertir para mejorar, etcétera, etcétera, en materia de gestión. Ahora, habiendo dicho eso, les recuerdo que 2 de los privados tuvieron números equivalentes o en torno a esas magnitudes, ¿cierto? El naranjo, estamos hablando de obligaciones públicas, que se podrían dejar o no, y el gris, que tiene un peso muy significativo en nuestra compañía respecto a otras, tiene que ver con la depreciación y los costos financieros. La depreciación, existen algunos otros canales que tienen una depreciación equivalente, porque aquí los que pueden estar pensando que el edificio no es simbólicamente lo más representativo. Este es un negocio que requiere muchas inversiones, estamos hablando de cámaras, consolas, iluminación, audio, estudio, etcétera, etcétera. De hecho, Mega tiene una depreciación similar a la nuestra, Canal 3 una bastante menor porque tiene una operación que ellos vendieron activos y que ahora los arriendan, pero es un monto que se maneja en estos órdenes de magnitud en la industria. Pero respecto al resultado financiero, que es una de las cosas que nos pega más, es que nosotros tenemos una deuda significativa, y esa deuda, solo los intereses y la actualización de la deuda nos generaron diferencias por varios miles de millones en este periodo, y a eso se le suma además los menores ingresos que tuvimos porque ya no habían depósitos a plazo para generar ingresos. Y además hubo otros efectos contables porque hasta el mediados del año 23 se reconocía impuesto diferido. El año 23, de hecho, se reconocieron alrededor de 4.500 millones por impuesto diferido. Después por normas contables, una decisión absolutamente, desde mi perspectiva, correcta que tomó el directorio, se dejan de reconocer, y ese efecto adicional en el 24 hacen otro 2.000 millones más que haya que reconocer que son en contra, a diferencia del año 23. Si uno separa todos estos efectos y tratar de explicar la diferencia, 9.000 millones se explican en términos de ingresos y costos, ¿cierto? Algunos por obligaciones públicas y otros por resultados, y 4.000 millones se explican por diferencias adicionales en los resultados bajo EBITDA, entiéndase como depreciación y no operacional. Acá está de otra forma demostrado el estado de resultados, ¿cierto? El margen operacional, 3.270 millones, obligaciones públicas, 5.287, y depreciación y costo financiero, 6.500, lo que da menos 15.000 millones, y a eso se le suma NTV por 3.400, lo que hace el total de 18.534. Con la figura que se está tomando hoy día para el próximo periodo, para la mitad de este año y para NTV vía glosa presupuestaria, este efecto no se va a ver en el resultado financiero, pero no es ninguna mejora respecto a la gestión, sino que es donde se aloca dentro del resultado.
que en términos de gestión quizás precisar, y porque a veces uno de los medios ve ciertos comentarios, cuáles han sido los esfuerzos sin inversión que se han podido tomar a nivel de gestión en el año 2024. Los dividimos en 3 ámbitos, ¿cierto? En ahorro de gasto personal, 540 millones, ahorro en producción y operaciones por 279 y ahorro en licitaciones por 260 millones. O sea, en un esfuerzo de gestión insuficiente, porque con esto solo se cubre el 50% del IPC de un periodo, digamos, pero pudimos lograr esos ahorros. Cuando hacemos un doble clic en la mirada de dotación, y me parecía también interesante mostrárselos, porque a veces también se lee o se escucha que TVN lo que hace es incrementar personal. Esta es una curva que está desde el año 2018 al marzo del 25. Decidimos tomar los puntos de marzo, porque las dotaciones promedio naturalmente tienen cifras que pueden ir más o menos un 10% por arriba o por debajo. Estamos en marzo del 18, y diría que con un pic al cual llegó TVN con 1.098 trabajadores. En el año, en la pandemia, se hicieron reducciones importantes, además hubo muy baja producción, se veían absolutamente envasados, donde se llegó a un pic de 670. En marzo del 22, ese número ya cuando se sale de pandemia está en 733. Y nosotros volvemos a ese número ahora en marzo del 25, después de haber sacado alrededor de 65 posiciones durante el año 24. Si lo vemos ahora en flujo, ¿cierto? También hay una forma de producir que es distinta. Podríamos preguntarnos por qué en marzo del 18 solo produciendo un 7% teníamos esa dotación, pero yo creo que es una pregunta que para qué bucear, digamos, ¿no? Pero claramente había un bajo porcentaje de producción con una alta cantidad de trabajadores. Vemos el pic más bajo en marzo del 21, a un año de la pandemia, con un 6% de producción y 670 trabajadores, o sea, una producción equivalente con 400 trabajadores menos. En marzo del 22, que esto ya se reactivó en ámbitos de programación, en 23, que lo que nosotros entendemos que pasó es que como se aumenta la producción, hubo muchos contratos que se hicieron por periodos cortos, y cuando la producción se sostuvo se internalizaron, y el esfuerzo que hicimos el año 24 para volver a recuperar el estado del 22 fue buscar modelos de producción diferentes, ¿cierto? Con externalizaciones de algunas producciones y modelos más eficientes de trabajo en un estudio y otras formas. Entonces, más allá de lo que haya pasado en este periodo, nosotros hoy día estamos con una dotación equivalente a la del marzo del 22. Bueno, y acá adelante, la presentación llega hasta acá, a no ser que quieran que siga con los detalles, se muestran todos los estados de resultados de acuerdo a cómo están en la CMF. ¿Me devuelvo? Sí, es la FECU. ¿Ahí, diputado? Ya. La FECU, acá en la FECU está la explicación ya, pero dada desde la otra perspectiva, donde nosotros vemos el total de ingresos, la disminución del 9,9%, principalmente por la reducción de la inversión publicitaria y el desfase entre mejora de audiencia e ingreso publicitario. Cuando nos vamos al costo de venta y gasto de administración, ahorro en la producción por los 1.079 millones que les mencioné en las láminas anteriores, el incremento del IPC por 2.300 millones, aumento de la producción por 1.800 y la reversa de los 646 millones. ¿Ya? Cuando miramos la depreciación y la amortización, la inversión en la transformación de la red de analógica a digital, en comparación de un año con otro, genera 508 millones, y en diferencial son 373 de un periodo a otro, porque se empieza a amortizar la TDT. Y en el ámbito financiero, que yo creo que es lo que nos diferencia más profundamente con otras empresas, y donde uno dice el modelo en el que estábamos, nosotros no estamos pudiendo cumplir el autofinanciamiento, y dado que no podemos autofinanciarnos, lo que hemos hecho es endeudarnos a llegar a un punto en que esta deuda nos come. Y donde está así el efecto también del impuesto diferido, que años anteriores pegaba positivo y que ya no lo estamos considerando porque sería irresponsable reconocer el impuesto diferido de esta manera. ¿Ya? Esto es directamente de la explicación del CMF y de la análisis de estado, de análisis razonado. Acá nuevamente está el margen resumido por los mismos antecedentes.
Y finalmente la lámina que explica los costos públicos totales de 8.757, Canal Infantil Cultural el año 24 por 3.470 y los costos públicos que explicó el presidente por 5.287. Muchas gracias por la presentación. Me ha pedido la palabra don Francisco Vidal. Le cedo la palabra. Que queremos nosotros aclarar. El año, a ver, les voy a decir de otra manera. La última vez que Televisión Nacional ocupó el primer lugar en sintonía es el 2010. 2011, 2012 segundo lugar. 2013 tercer lugar. Entre el 2014 y el 2024 cuarto lugar. Salvo el 2022 que pasamos al tercer lugar. Y hay muchas afirmaciones en contraste con lo que describió la directora ejecutiva, de que el 2022 fue un buen año para TVN. Efectivamente, se obtuvieron ingresos... Micrófono. ¿Qué digo? Botoncito negro. Ya. Efectivamente, el 2022 se obtuvieron 8.000 millones de utilidad. Pero son precisamente por las razones que la directora ejecutiva. Estábamos encerrados, teníamos que ver tele, el visionado que se dice era mayor y en consecuencia las empresas colocaron más plata en el conjunto de la industria. A eso se le agrega una cosa práctica. Si estábamos encerrados, no haces mucha producción cara, en vivo, etcétera, más bien envasado o más sencilla. Y tercero, ese año, entre el 2019 y el 2020, la administración logró eliminar 224 puestos de trabajo, con un costo en indemnizaciones de 3.900 millones de pesos, pero que no salieron de la caja, salieron de lo que ustedes aprobaron, el aporte de capital de Bachelet 2, que operó el presidente Piñera, por 67 millones de dólares, divididos en 18 para NTV, para financiarlo por 4 años y medio, en financiamiento de nuevos equipos, hacer el ensamble entre lo análogo y lo digital, y parte de esa plata que ustedes aprobaron se usó para, comillas, modernizar la gestión. Y en la modernización de la gestión salieron 244 trabajadores a un costo, como repito, de casi 4.000 millones de pesos. Y lo último que les digo, los números y la explicación queda en evidencia, que cualquiera sea la fórmula, si no se contempla un aporte del Estado del orden piso 8.000, techo 10.000 al año, no se puede. Porque ahora, ustedes están al día, ¿no es cierto? Hemos avanzado 2 veces. Cuando el presidente Piñera le otorgó a TVN un aval por 70.000 millones de pesos, y la administración solo utilizó 48.000 para pagar la deuda hasta ese punto consolidada. Esos 48.000 hoy día van en 55.000. ¿Estamos? Y el segundo aval del presidente Boric, ahora hace poco, en que pedimos 24.000, nos autorizó 24.000 como aval, pero hemos ocupado solamente 12.000. Y con eso esperamos llegar a avanzar. En paralelo, y esta es nuestra opinión, o lo menos la mía, ojalá que el proyecto de los 5.500 se apruebe este año, porque a los 5.500 del rol público se agrega algo que va en paralelo, que es que NTV siempre ha sido financiado públicamente, por los 18 millones originales del aporte capital, y ahora ustedes aprobaron en el presupuesto una glosa para darle vida a NTV durante este año, y esperamos el próximo año, en el presupuesto 2026, colocar el costo anual de NTV. Entonces, si tú, redondeo, a los 4.000 millones de NTV vía presupuesto, se le agrega lo que se está debatiendo en esta comisión, que son los 5.500, se cubre, por así decirlo, lo que hemos definido como rol esencialmente público. Muchas gracias, Presidenta. Apago el micrófono. Muchas gracias, presidente. Me había pedido la palabra el diputado Durán y después el diputado Benavente.
Gracias, presidenta. Primero saludar a los invitados y que disculpen a veces si las palabras a veces no parecen bien. Uno no busca acá criticar al mensajero, sino que criticar la situación que no solo a luz de algunos parlamentarios creemos que no está bien, sino que de muchos ciudadanos. Tengo muchas preguntas, pero la que más me interesa definir para poder continuar con las siguientes son los 300 y algo millones que señaló por su intermedio presidenta el señor Vidal. ¿De qué eran esos 300 y algo infracción? ¿De qué? El archivo. Ya. De archivo. Son 60.000 horas digitalizadas. Ya. Pero lo que me preocupa de los 60.000 horas digitalizadas de archivo, que son 300 millones, ¿cerrado o infracción? Infracción. Ya 300 millones de infracción. Es que, y por favor, lo digo con mucho respeto esto, me preocupa los términos utilizados, los cuales los calificó como un moco. Textualmente, digo, presidente, esto está grabado, y es preocupante cuando se califica 300 y tantos millones como un moco, porque acá estamos hablando del aporte fiscal, que es plata de todos los chilenos. Y 300 millones es bastante plata. Yo no considero que sea un moco y creo que muchos chilenos no lo consideran un moco. Dicho eso, presidenta, a través de lo dicho por el señor Vidal, por su intermedio presidenta, señala que el presidente Piñera aprobó un endeudamiento por 70.000 millones, de los cuales solo se utilizaron 48.000 para el pago de la deuda consolidada. Eso, a todas luces, lo que yo logro entender, creo no equivocarme, es que con esos 48.000 se dejó saneado TVN. Este gobierno, el gobierno del señor Boric, por su intermedio presidenta, aprobó 24.000, pero de los cuales solo se han utilizado 12.000, lo cual yo creo que no lo considero algo poco, 12.000 lo considero bastante grande. Y la pregunta es si eso ya estaba saneado con la deuda del presidente, con lo que aprobó el presidente Piñera, por su intermedio, para dejar saneado y ordenado TVN, de ese crédito que se otorgó, si no me equivoco, el año pasado, porque de ahí que no habíamos visto la presencia de TVN en esta comisión, lo cual lo habíamos solicitado y agradecemos su visita, pero habíamos solicitado en reiteradas oportunidades que vinieran a darnos luces de lo que estaba pasando, porque todo esto habíamos tenido conocimiento hasta antes del crédito. Después del crédito ya no tuvimos más oportunidad de poder ir conversando estas cosas, los cuales se agradecen. Pero estos 12.000 millones, ¿en qué se han gastado, presidente? Esa es la pregunta que se hacen todos los chilenos. Y muchas veces, cuando acá les gusta compararse con los canales privados, pero cuando no conviene a algunas personas, no les gusta compararse con los canales privados. Entonces, como cuando me conviene, uso la gráfica, hablo de los números de los canales privados, pero cuando no me conviene, no, es que nosotros somos distintos, nosotros somos públicos, no los comparen con los privados. Bueno, cuando les conviene, sí, y cuando no les conviene, no. Pero acá, si nos comparamos con los privados, lo que yo he visto en las noticias es que hay canales que sí han salido bien parados de esto, entre ellos Mega, si no me equivoco. Y la diferencia que uno puede notar es que Mega y todos los otros canales privados no tienen aporte estatal. O sea, es increíble que hay muchos canales que tienen pérdida, pero no tienen aporte estatal. Entonces, la verdad que ahí cualquier chileno común y corriente a pie dice, no importa un rábano que tenga o no tenga utilidades, porque no sale de los impuestos que pagamos todos los chilenos. Pero cuando una empresa estatal tiene pérdida, ahí se afecta, porque se busca por todas las partes incrementar los impuestos a los ciudadanos de pie, pero cuando los chilenos ven que estos recursos no se invierten bien o vemos que hay empresas que tienen pérdida, la verdad que uno dice, ¿hasta cuándo seguimos con esto? Y esto no es algo de izquierda o derecha o de este gobierno en puntual. Eso es una definición como país que tenemos que tomar. El mercado ya ha dado luces de que va toda la inversión a lo digital y de que cada vez esta brecha va aumentando lo digital y va disminuyendo los canales de televisión abierta. Entonces, si todos se han dado cuenta hacia dónde va la brújula, hacia dónde vamos dirigidos, ¿hasta cuándo seguimos financiando algo que sabemos que no va a seguir? Ustedes me podrán decir, no, pero es que la misión pública... Oye, pero si podemos seguir transmitiendo la información pública a través de
muchas plataformas o a través de distintos medios. La emisión pública se puede seguir transmitiendo. El mensaje público, de hecho, la Secretaría General de Gobierno utiliza mucho las redes sociales. Y si las empresas invierten para comunicar en redes sociales, ¿por qué el Estado de Chile no busca comunicar a través de redes sociales? Y nos ahorramos un canal de televisión que la verdad genera gasto, deuda, y a los chilenos, la gran mayoría con los que yo en mi distrito me relaciono, me señalan de que ellos pueden informarse a través de cualquier otra plataforma. Entonces esta es una definición de carácter nacional, y busco que no se malentienda a las personas que están hoy en día en el directorio o a los parlamentarios que son oficialistas. Esto va más allá del gobierno que está hoy o del que viene. Es cuándo vamos a tomar una definición clara de qué empresas estatales, la verdad, están cumpliendo su misión o solo son costo para el Estado y costo para quienes pagan las contribuciones, para quienes pagan los impuestos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Durán. Alusión directa a mi persona. Micrófono. Sí, Yo no he dicho nunca moco. sí, Presidente, el presidente está grabado. sí, no, mira, Me dicen que es poco. solo para Abajo para confundimos poco con precisar. moco. Se parece en realidad, pero no uso el concepto de moco yo en mi vida. Quise decir poco. Estoy convencido que dije poco. Pero si dije moco, quise decir poco. Están parecidas las dos cosas. Dale. Y lo segundo, para que quede clarito, ningún chileno a través de sus impuestos financia Televisión Nacional. Su operación corriente se hace con 0 pesos de los impuestos de los chilenos. Otra cosa es el aporte de capital, por una vez, gobierno de Bachelet operado por el gobierno de Piñera. Pero esta cosa de que Televisión Nacional vive de los impuestos de los chilenos no es real. Punto. Salvo el proyecto. Gracias, presidente. Bueno, yo voy a llamar al orden porque varios diputados y diputadas quieren intervenir y les voy a pedir que sean lo más sintético posible y no acotemos a las preguntas porque recordemos que la discusión de este proyecto y los argumentos expuestos ya están bastante agotados. Refiriéndonos a esta sesión y a esta exposición en particular, por favor, las preguntas y también porque la citación está para que también podamos votar. Vamos a hacer la ronda de preguntas y después vamos a hacer darle el espacio para la pregunta. Los diputados Benavente, después diputado Videla, por favor. Y les pido que podamos ser lo más sintético posible en virtud de la hora y que todos quieran intervenir. Gracias, Presidenta. A ver, Presidenta, yo tengo 3 preguntas para TVN y también para la subsecretaria. No sé si la pregunta para la subsecretaria la hacemos después o... No, hacemos todo. Perfecto. La primera pregunta es muy simple. ¿Cuál es la pérdida proyectada para 2025? Esa es la primera. La segunda es si con el modelo de financiamiento que plantea o que propone el proyecto de gobierno se puede sostener TVN a mediano plazo con sus señales regionales y NTV. Hemos leído yo he leído algunos economistas que han dicho que el endowment no va a poder cubrir los gastos y por lo que cada año probablemente lo único que aumente sea el déficit. Sobre todo pensando que, como vimos acá, el avisaje va disminuyendo y no va aumentando. Y además, de acuerdo a lo que se nos ha informado, este endowment, este fondo que se espera crear, vamos a ver, porque una parte dice que es con donaciones. Ojalá encontremos a alguien que esté dispuesto a donar a TVN. No sé si, díganme dónde, porque le levantamos una estatua, digamos, pero por eso, pero el EBITDA es distinto. Si se espera, si este endowment eventualmente llegue a rentar los 5.000 millones al año que se espera, hemos visto que esos 5.000 millones no van a estar destinados a lo que se llamaba modernización, o sea, a reducir costos. Porque es importante que los recursos que se reciban, si están destinados una parte importante a reducir costos, puede que haya una luz de esperanza. Pero de lo que se nos ha dicho aquí, no va a ser así. Entonces, y en tercer lugar,
¿cuál es la cantidad de audiencia que tienen las señales regionales? Porque para saber cuánto gasta TVN para llegar a cada uno de esos televidentes. ¿Mm? Y para la subsecretaria, yo creo que TVN no es viable. Y me parece que el EBITDA de los 2 últimos años lo ha demostrado. Las empresas se valorizan de acuerdo a la EBITDA. Y este EBITDA es bastante desalentador. Y además el proyecto, subsecretaria, las indicaciones en realidad, para ser justos, las indicaciones del gobierno al proyecto de TVN, en vez de aligerar el canal público, profundizan aún más su crisis. Y ya hemos visto, lo he dicho hasta el cansancio, que el proyecto tiene una deficiente técnica legislativa. Aumenta los costos, politiza aún más a TVN, entre otras deficiencias, y en definitiva no constituye a solucionar el problema, lo profundiza. Alternativas de TVN, bueno, son dos. Una, privatizarlo, pero yo creo que eso es imposible porque nadie va a estar interesado en comprar TVN. Con ese EBITDA, ofrézcaselo a quien sea, aunque ofrézcale un 10% de la propiedad de TVN, y con ese EBITDA creo que nadie se va a interesar. Y lo segundo es que repensar realmente qué canal público queremos los chilenos. Porque con la actual estructura de TVN no es viable. Ni una, creo yo, y perdón el pesimismo, pero los números, no hay ninguna posibilidad de que TVN sea viable con la actual estructura. Y llegó el momento de repensar realmente qué canal público queremos. No sé si hay conciencia en el gobierno de eso. O piensan seguir igual, seguir adelante con el proyecto y dejarle a lo mejor el problema al otro gobierno, cualquiera que sea, digamos. Cualquiera que sea el otro gobierno, y que el otro gobierno tenga que entenderse, como lo hemos dicho públicamente, y varias veces ya no con don Pancho Vidal, sino que con un síndico de quiebra. Porque hoy día también podríamos decir que con los números de TVN está cercano a la cesación de pago. Porque yo no sé, pero de aquí, si seguimos así, yo creo que en mayo del próximo año ya vamos a estar con problemas para pagar sueldo en TVN, más o menos. Entonces, ¿hay conciencia de eso en el gobierno? Porque a TVN a lo mejor le podemos meter 20.000 millones de pesos, pero si le metemos 20.000 va a perder 25.000. Si le metemos 30.000 va a perder 35.000. Y yo creo que en esto hay que ser justo. Hoy día la televisión que se llama de libre recepción, la industria que se llama, nos presenta buenas perspectivas. Y como hemos visto también, el avisaje disminuye. Entonces, la verdad, como se dice también en el fútbol, cuando un equipo ataca y no hay por dónde, de verdad. Entonces, la pregunta esa realmente, subsecretaria. Si hay pero es que no hay por dónde. Bueno, pero si hay conciencia en el gobierno de que... Sí, eso. gracias, diputado Benavente. Nos queda la palabra del diputado Videla y luego pasamos a la respuesta de las preguntas. Perdón, y la diputada Serrano también que me había pedido, y con eso cerramos la ronda y le doy la palabra también a la subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los invitados, bueno, sumarme a las preguntas de mi compañero, porque creo que es importante saber las proyecciones para el 2025. Creo que es importante saber, pero también me gustaría plantear algo. Yo represento a la región de Antofagasta y he sido insistente acá en la comisión. Me gustaría que el presidente del directorio me escuchara y pudiera responder respecto a lo que pasa con los centros regionales. Son 9 centros regionales en Chile. El de Antofagasta tengo entendido que tiene números azules y me gustaría que se hubiera hablado un poco más de los centros regionales. Entiendo que a lo mejor no hay mucha dedicación o preocupación a la importancia que tiene para los ciudadanos de las regiones que se informen los TVN locales. Y hace un par de meses se despidió a un equipo completo que cubría Calama. Entonces uno se pregunta la importancia que tiene la comuna de Calama y la región de Antofagasta con las mineras que tenemos, las más importantes en Chile, y se disminuye el equipo para cubrir temas importantes como es la cultura, denuncias de los vecinos y vecinas. Entonces me gustaría conocer detalle, pero de verdad, porque yo he oficiado, he preguntado en reiteradas ocasiones qué pasa con el Centro Regional de Antofagasta, por qué se despide equipos, personas que finalmente estaban para poder hacer cobertura en Calama. Yo creo que es grave esa situación considerando la importancia de TVN
y me gustaría saber qué sucedió con eso y cuáles las proyecciones que también tiene para los sectores regionales, porque acá sale una simple cifra, se menciona dentro de una parte de la propuesta o del desgloso que ustedes hacen, pero creo que es importante detallar qué pasa con los 9 sectores regionales y particularmente en la Antofagasta, cuál es la realidad, qué pasa con esos equipos que se despidieron y conocer si van a tener más personal, no van a tener con este proyecto que se está discutiendo acá. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Videla. Diputada Serrano tiene la palabra. Sí, bastante breve, o espero al menos ser breve, porque he escuchado que en gran parte de estas preguntas e intervención está el poner en duda el rol público de TVN. Y lo digo en lo siguiente, porque se habla del rol público solamente en términos de la sostenibilidad financiera. Y se soslaya, por ejemplo, y acá bien quedó mostrado en las gráficas que nos expuso TVN, cuando hoy día tenemos una audiencia que a través de solo los medios digitales no va a llegar, o sea, estábamos hablando del 5%, que esto se complementaba entre la televisión digital y el canal abierto, gran parte de la audiencia TVN. Entonces, hoy día, deshacernos del canal, yo creo que va justamente en la línea de no entender el rol público y a mí me interesaría, y la pregunta va dirigida principalmente a quienes hoy día nos vienen a exponer por parte de TVN, de cuál es la importancia del rol público, porque muchas veces no queda claro, y no queda claro para algún sector en específico, porque cuando hablamos del rol público hablamos del rol democrático, del rol educacional, del rol cultural, cuando hablamos de NTV, que hoy día pareciera que para algunos en el imaginario no les cae en la cabeza que hoy día tenemos que tener un canal alternativo a lo que muchas veces tiene que ver con las audiencias que claramente van fluctuando a través del interés comercial, porque así se financia hoy día los canales públicos. Y cuando vimos la experiencia de NTV, muchos diputados y diputadas acá, que recuerdo que eran parte de la comisión, quedaron maravillados con aquello. Entonces me gustaría que se hiciera una exposición en eso, porque creo que hoy día amarrar solamente el rol público a la sostenibilidad financiera como si esto fuese un negocio más, muchas veces dibuja el rol democrático que debe tener también un canal que no esté solamente al servicio de una audiencia que es pagada y que es comercial. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Serrano. Yo también voy a sumar un poco las preguntas y un poco para entender, cierto, que estamos dentro de un modelo comercial y que TVN no se ha podido desentender de ese modelo comercial porque, como lo decía el presidente, no se financia TVN no se financia TVN más allá de los aportes anuales que se han hecho en los distintos gobiernos que mencionó. Pero en la gráfica que se expuso aparecía el canal Megavisión, entiendo que era el único que tenía números azules. Entonces mi pregunta va, ¿cómo el canal logra eso? O si esos aportes, si ustedes tienen registro de los aportes que tiene el canal y si es que se pudiese también conocer, digamos, desde dónde vienen esos aportes, entendiendo que toda la torta publicitaria bajó para todos los canales, entonces esa me queda como esa duda. Y por otro lado, con NTV, que dentro del reposo médico que tuve, me vi NTV harto rato y la verdad es que la programación es muy valorable, es muy característica y marca la diferencia de los otros programas para niños. Han logrado un buen training, digamos, de poder educar lúdicamente, así que yo también le voy a mandar las felicitaciones a todos los que han hecho posible NTV. Pero hoy día cuando los muestran solo como un gasto, como una carga al canal. ¿Por qué se produce eso y en algún minuto ese canal pudiese no ser una carga y poder tener también otros ingresos por publicidad u otros? Esas dos preguntas me quedan. Muchas gracias. Entonces también le doy la palabra a Susana para que comience con la respuesta y después a la subsecretaria. Vale. Voy a partir primero con la aclaración de la deuda. Lo que se hizo no fue un pago de la deuda, sino que se reorganizó la deuda. Y después de ese aporte de capital que hubo, se reorganiza la deuda y queda consolidada en 48.000 millones. ¿Ya? Entonces hay una parte que se paga, se renegocia, interés, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Respecto a la pregunta de en qué se ocuparon los 12.000 millones, los 12.000 millones ingresaron el 30 de enero. Todavía están en depósitos en este momento y según el flujo que se ve este año se van a ocupar, como lo indicamos en la sesión del 11 de diciembre, en gasto corriente. La pregunta respecto a la amplitud de la audiencia, yo me sumo a lo que señaló la diputada. Las audiencias digitales son de nicho. Entonces, hoy día, cuando incluso hay un dato que dice qué porcentaje de audiencia consume YouTube, que sería como la comparable, ¿cierto? Estamos hablando de un menos de un 7% respecto al consumo digital, o es menos que un canal de televisión, ¿ya? Pero el consumo digital de todos los videos que existen. O sea, no hay forma de que una persona pase por todos los videos, entonces no es comparable una con la otra, y siguen siendo la suma de muchas audiencias de 10.000, 40.000, 50.000. Entonces aquí hay una pregunta más profunda que yo se la voy a dejar arriba de la mesa para el futuro, es ¿por cuánto tiempo queremos tener una televisión pública que impacte, si es que creemos que la necesitamos, ¿cierto? Mientras hacemos una transformación digital, que uno podría decir en el 2030 o en el 2035 va a ser un consumo totalmente distinto, y probablemente no vamos a hablar de digitalización, sino que vamos a hablar de artificialización, digamos, ¿no? Entonces, es cuánto tiempo sostenemos un modelo que impacta audiencias y masividad mientras se hace una transformación. Esa sería la forma en que yo diría, porque efectivamente, llevando todo a tiempo presente, el modelo no es sostenible. Respondiéndole al diputado Benavente, y espero ser lo más precisa posible respecto a la pérdida proyectada, es una pregunta compleja, ¿ya? Es una pregunta compleja porque puede ser que yo no se lo haya presentado al directorio todavía, ¿ya? Pero lo que sí nosotros tenemos como propósito tener EBITDA positivo, ¿ya? Que eso tiene que ver harto con cómo se comporta el mercado publicitario, cómo podamos hacer el manejo de costos sin poder tener inversiones para reducirla, o sea, en una ecuación bien compleja. Pero teniendo EBITDA positivo, ¿cierto? Tendríamos que tener un EBITDA de más de 9.000 millones para poder cubrir las obligaciones bajo EBITDA, ¿ya? Entonces, se vislumbra una pérdida menor que la de este año, pero que no va a ser capaz de cumplir las obligaciones financieras, ¿ya? Sin tener el monto preciso para darle en este momento, ¿ya? Respecto al modelo de financiamiento, yo comparto la opinión en que en términos de cuando uno tiene ese tamaño de deuda, ¿cierto? Y ese comportamiento de industria, naturalmente un endowment de ese orden de magnitud, uno dice, no soluciona el problema final de TV, el de largo aliento, pero va en la línea de solucionar una parte del problema, ¿ya? Porque el endowment lo que hace es entregar financiamiento público para las obligaciones públicas. Y eso hace que la carga de costos, ¿cierto?, pueda ser cubierto por ese financiamiento, ¿ya? Entonces, que en el fondo el ingresos menos costos sea equivalente a un negocio independiente de las obligaciones públicas, porque la tentación podría ser ir en contra de esas obligaciones públicas y ahorrárselas o no ejecutarlas. O sea, hay un montón de cosas que por ley, naturalmente por ley hay muchas que no se pueden hacer. Entonces, uno dice, esta ley, esta es una opinión técnica. Yo le pongo la política, lo tengo. Esta es una ley que soluciona una parte de la problemática de TVN en el marco de esta industria, que tiene que ver con lo que uno podría decir, nosotros, en el ámbito de la competencia, no competimos en las mismas características o tenemos obligaciones públicas que no podemos cubrir, dado que el EBITDA no cubre ya ni lo financiero ni lo público. Entonces uno dice, se hace cargo de una parte en la línea correcta. Bueno, ahí le respondí lo de la rentabilidad. Respecto a las audiencias regionales no son medibles. Nosotros no podemos saber cuánto se ve en Antofagasta o en Concepción, porque eso no es una apertura, o en O'Higgins o en Los Lagos, porque no es una apertura que se haga del mismo estudio,
¿ya? Y esa fue una definición del proyecto desde el año 2021 con Cantaribope, imposible de aislar porque finalmente la muestra proyecta sobre un universo completo y no sobre ciudades o regiones. Así que es muy, o sea, no lo podemos precisar. Ahora, respecto a Antofagasta en forma particular, ningún centro regional es rentable. Los centros regionales entre ingresos menos costos pierden menos 3.000 millones, dentro de los cuales todos tienen pérdidas. En la forma en la cual se está realizando la operación actualmente. Y en el caso particular de Calama, lo que se tenía era un contrato por corresponsalías de un orden de magnitud de millones, ¿ya? Y en el esfuerzo de hacer eficiencia, lo que nosotros le pedimos al Centro Regional de Antofagasta, que con el personal propio de Antofagasta pudiera llegar a hacer cobertura de Calama, porque nosotros no podíamos seguir sosteniendo con más contratos de prestación de servicios hacia esa ciudad, ¿ya? Diputado Videla, por favor. Sí, pero Antofagasta está, el centro regional está en Antofagasta y son 2 horas y media o 2 horas para ir a Calama. Entonces, si hay una emergencia, por ejemplo, un terremoto, lo que sea, equipos vayan a grabar a Calama, son 2 horas. Entonces, de verdad yo le pido que se reconsidere esa decisión, porque quien toma esa decisión de verdad no tiene idea de la realidad local. Yo le encuentro toda la razón. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones dolorosas en ese ámbito. Ocurre lo mismo cuando los ríos tienen que cubrir los lagos, por ejemplo, porque tenemos 9 y no 15, Santiago la 16, en que tenemos que hacer esos movimientos entre ciertas ciudades regionales. De hecho, Arica tampoco tenemos. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de reducir, sin afectar la dotación interna, tratar de reducir la mayor cantidad de contratos privados. Ahora, es una decisión también. Nosotros siempre hemos querido tener el espíritu de hacer la cobertura de todas las regiones de Chile, ¿cierto? Vía corresponsalías u otra, pero en el estado financiero en el que nos encontramos, en que vamos a llegar a una crisis más profunda, estamos tratando de hacer la eficiencia y algunas sí son muy dolorosas. Sí, presidente. De hecho, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos y que se vieron en la presentación, nos preocupa regiones. Y de hecho, el equipo de administración creó un programa nuevo que se llama Estado Regional. Y Estado Regional ha entrevistado a los principales actores de cada región para que salgan en la región respectiva, los rectores de universidades, los jefes policiales, y yo te diría que prácticamente todos los parlamentarios de las regiones. Ese es un aporte a pesar de todas las dificultades financieras. Ahora, respecto a la pregunta de Mega, yo no soy una conocedora de la estructura de ese canal, pero sí lo estudié a partir de lo que publicaron en la CMF el lunes pasado, ¿ya? Ese es el único canal que tuvo estado resultado financiero positivo ya por tercero, cuarto, quinto año. Ellos tienen una estructura de costos o una estructura operacional de 100.000 millones de ingresos y de 90.000 millones de costos. Por eso que cuando a veces yo hablo de que esto es un negocio de riesgo, ¿ya? Tienen una depreciación equivalente a la nuestra y también porque es un negocio muy intensivo en caja, también tienen un tema de endeudamiento, que no tienen endeudamiento, pero suscribieron un crédito ahora también para tener la caja posible, que es lo que se lee de los estados de resultados. Tendría que estar adentro para poder entenderlo, de lo que se desprende de la CMF. Lo que estamos sosteniendo, o sea, lo que sostengo hoy día es que de todos los canales de televisión, el que es líder hoy día está pudiendo sobrevivir en términos de resultados financieros, los otros están siendo sostenidos por sus accionistas. Disculpe, sobre el punto de Mega, ellos tienen ingresos por 100.000 millones. 100.000 millones. ¿Pero esos ingresos son publicidad o son...? Publicidad. Publicidad, sí. Ya, ok. Ya. Ahora acá hay negocios que pueden ser de radio, de streaming, esos son los ingresos totales, digamos, no solo la publicidad de la televisión abierta, sino que la suma, al igual que nosotros, nuestros ingresos se consolidan en los negocios por distribución de 24H en cable y otros negocios que nosotros tenemos de arriendo, equipamiento y otro tipo de cosas. Gracias. Ellos tienen radio también. Sí. El diputado Benavente iba a precisar algo del punto y después el diputado Durán muy cortito. Gracias, presidente. Yo tengo, dos dudas. Entiendo que el endowment no alcanza a cubrir las obligaciones públicas. El endowment sería para el gasto operacional, año a año más o menos. Y lo último, si la audiencia, si las
las audiencias regionales no son medibles, pero entonces uno toma las decisiones, en televisión se toman muchas decisiones en base al nivel de audiencia. Entonces, ¿cómo se toman decisiones respecto a las señales regionales si no son medibles? Esas son dos preguntas. Gracias, diputado Benavente. Le doy la palabra a la Sí, subs. muchas gracias, presidenta. Gracias, diputados, presidenta, por su intermedio para responderle al diputado Benavente, porque esto ya lo hemos conversado en las múltiples comisiones que hemos tenido a propósito de ver este proyecto. Primero, la crisis de la industria, el contexto. La crisis de la industria provoca que el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, efectivamente llevara a cabo el diálogo para repensar la televisión pública, en el entendido que el modelo de financiamiento se agotó. Una cuña que ya hemos dado en múltiples ocasiones y que yo creo que ya varios acá de los parlamentarios y parlamentarias, por su intermedio, presidenta, han escuchado. Sí. Disculpe, subs, me va a disculpar, Sí. pero solo para precisar para que a las 4:20 podamos empezar a tomar la votación. Por favor. Muy bien. Perfecto. Lo otro, presidenta, para... Pero Sí. solamente para temas técnicos. Hay varias palabras pedidas, entonces voy a pedir si podamos extender. ¿Cuánto? ¿Sí? No podemos, ya, no podemos. Entonces, muy cortito la intervención. Sí, muy cortito para que podamos volver a revisar los artículos del proyecto. Primero, como gobierno, como ejecutivo, creemos en la televisión pública, mantenemos el mismo diagnóstico que el gobierno anterior, por eso hemos puesto indicaciones al proyecto del gobierno anterior. También, volver a recordar, TVN tiene obligaciones de emisión pública que el resto de los canales privados no tienen. Esto se dio ya en extenso en la presentación de la directora. También estamos proponiendo, y con esto el endowment, el fondo patrimonial, propone un financiamiento constante que se mantiene en el tiempo, que no está dependiendo de los ciclos políticos para la toma de decisiones de un canal que requiere esa mirada a largo plazo y por sobre todo responsable y transparente. Permite la rentabilidad y evidentemente lo vamos a revisar, espero, durante esta sesión. También incentiva a las donaciones. En este caso, yo ahí, a propósito de la más comentario que pregunta el diputado Benavente por su intermedio, presidenta, el proyecto no hace más honoroso a TVN, no lo politiza, porque ya lo hemos visto en las comisiones, la historia de la ley también está, en estas comisiones se mantiene el mecanismo de designación que tiene TVN el día de hoy. La misión pública y la habilitación que estamos haciendo con este mecanismo de financiamiento que se mantiene en el tiempo y que, como digo y vuelvo a repetir, no depende del ciclo político de cada 4 años o cada año de la discusión de qué televisión pública vamos a querer o qué televisión pública no vamos a querer, también permite la habilidad de la toma de decisiones en un canal que es sumamente necesario y en eso mantenemos el mismo diagnóstico. Por eso, presidenta, vamos a seguir con la urgencia de este proyecto y sus indicaciones. Gracias, subsecretaria. Diputado Durán tenía una réplica para poder darle la palabra al otro diputado. Gracias, presidenta. No, mire, más que nada, una pregunta y al mismo tiempo creo que una observación importante. A veces la ciudadanía o tal vez la gente que trabaja en TVN cree que uno tiene una crítica permanente hacia TVN, pero yo tengo entendido que 24 horas le va muy bien y que de todo TVN el único canal que funciona muy bien solito, genera utilidad, tiene muy buena audiencia, todo. Entonces, el tema no va a una crítica sistemática hacia lo puntual de TVN, es hacer lo que no funciona y a todas luces vemos que tampoco va a funcionar. Es como que vamos a seguir inyectándole plata pero sabiendo que no va a funcionar. Pero lo que sí funciona, eso es lo que tal vez deberíamos salvar, que es 24 horas. Y 24 horas creo que los costos, los gastos y todo lo que conlleva es muy inferior a toda la otra carga extra que hoy en día tiene TVN. Entonces, cuando uno habla de replantear esto, uno se refiere a eso, a mantener lo bueno, fomentar lo bueno, que creo que en estos momentos los números así lo muestran, han sido 24 horas. Y lo otro, finalmente, a veces nos vamos mucho en hablar de la misión pública, que esto y que lo otro, pero a la larga, ¿cuál es la definición? Y en la práctica, la misión pública, si todos vemos que finalmente hoy en día los medios de comunicación, independiente, cada uno tiene su cartelera, todo, pero son todos pluralistas, todos democráticos. Diputado Durán, ¿cuál era la réplica, por favor? Porque sí, hay también hay diputados que quieren intervenir y usted sabe que estamos con los tiempos y no podemos extender, sí, por presidenta, favor. por su intermedio, la sesión anterior se aprobó
recibir a los invitados y si se alcanzaba a votar. Eso no quiere decir apurar la discusión para votar. Yo solamente le pido por el respeto a los otros diputados que también quieren intervenir, si el tiempo es acotado, Sí, y todos pero, quieren hablar y todos presidente, quieren pero no tenemos intervenir. por qué Pero apurar la usted me comisión. pidió la palabra para hacer una réplica, entonces yo le pregunto, diputado, con mucho respeto, ¿cuál es la réplica para que podamos avanzar? Presidenta, yo tengo entendido que la vez anterior se votó recibir a ambos y si se alcanzaba a votar. Yo no veo cuál es la urgencia de votar esto apresurado si justamente estamos discutiendo esto, No, presidenta. solamente lo que estoy precisando. Usted me pidió la palabra para hacer una réplica de un punto y yo le pregunto, diputado, ¿cuál es esa réplica del punto? Porque Presidente, tengo estoy también otras interviniendo, palabras pero para dar. lamentablemente no puedo continuar con usted. Gracias, presidenta. Ya, gracias, diputado Durán. Diputado Bernales y luego la diputada Castillo. Muchas gracias. No, no tengo otro micrófono, presidente, pero acá va a ser muy breve. No, a ver, yo no voy a profundizar, pero yo creo que acá hay un tema que no solo es una crisis financiera, sino que también una crisis de generación de contenido, que yo siempre lo he mantenido en esa perspectiva. A mí me gustaría saber, respecto al arriendo de los espacios de TVN, ¿cuánto se genera ahí? ¿Cuántos ingresos hay por los espacios? Porque entiendo que hay arriendos de algunos estudios, ¿no? Y lo otro, un poco la tónica que iba el diputado Durán, me gustaría saber dónde hay luz en esta conversación. ¿Cuáles son básicamente los programas que le está yendo bien? ¿Qué es lo que se puede hacer? NTV, yo entiendo que es uno de los canales que le va bien, pero que no se puede, ¿cierto?, generar financiamiento por ley. Entonces, no sé, pensando en voz alta, tendríamos que hacer, incluso se podría hacer, no sé si una modificación ahí. Pero bueno, solo me gustaría saber eso. O sea, en el fondo, ingresos por concepto de arriendo de espacio y dónde están, ¿cierto?, los programas o los espacios más exitosos del canal, para no profundizar dado el tiempo y la votación. Gracias, diputado. Diputada Castillo, ¿no va a pasar? Ok, entonces... sí, diputada Castillo. Sí, presidenta, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es que está bien, sí. Sí, presidenta, mire, yo creo que el tenor del debate es súper profundo. De hecho, hemos hecho muchas instancias, o hemos propuesto muchas instancias de abordar la televisión pública para Chile, qué significa medios públicos, que queremos proyectar hacia el futuro, pero lo podemos hacer en diversos espacios. Yo creo que, como bien dijo la subsecretaria, hemos redundado y me parece súper bien porque de eso se trata el debate democrático. Sin embargo, coincido acá con el diputado Bernales que es necesario ver cuál es el punto ya de inflexión para poder avanzar en esta votación. Entiendo yo el tema de televisión nacional, también entiendo que la televisión y el rol público que tiene NTV es precisamente no publicitarlo, ¿no? Es efectivamente poder avanzar hacia ponernos al menos estándares mínimos en relación a televisión pública en comparación con otras democracias o con otros países. Por lo tanto, bueno, siempre me dicen que yo corto el debate, que trato de avanzar, porque a lo mejor es que ya lo hemos escuchado de manera muy reiterada, en función de lo que usted había planteado también como acuerdo de poder comenzar la votación a las 4:20. Entonces, era solamente eso. Gracias, diputada Castillo. Diputado Videla, 30 segundos. Muy breve. A la directora, cuando una minera auspicia, por ejemplo, TVN, ¿auspicia al centro regional o va al auspicio directamente a Santiago? Sí. Señora Susana, por favor. Bueno, tengo dos preguntas, voy a partir por esa. Los ingresos publicitarios pueden ir transversalmente a a todo TVN o pueden pedirse particularmente para esa región y se contabilizan como si fueran analizados como solo de la región particular, se individualizan, ¿ya? Ahora, pero el orden de magnitud son bastante limitados. Un auspicio a nivel nacional tiene un orden de magnitud totalmente distinto que el de una región particular, ¿ya? Respecto a las preguntas del diputado Bernales, los ingresos no solo por espacios físicos, sino que por infraestructura de TVN están por sobre los 1.000 millones, ¿ya? Que tienen que ver con espacios satelitales, infraestructura, arriendo en nuestras regiones y otros. ¿Y dónde hay luz?
donde hay luz. Lo que pasa es que nosotros a lo menos como la forma en cómo miramos TVN, nosotros hay un objetivo primario que tuvimos que fue fortalecer el contenido de noticias, ¿ya? En términos de lo que queríamos mostrar, los minutos de las notas de cierta naturaleza, poder incorporar cultura, espectáculo, ciencia, tecnología y otras materias que hicieran que el noticiario tuviera otro carácter, ¿ya? Cuando teníamos ese propósito, yo siento que, o sea, lo logramos, ¿cierto? Porque como les mostré, subimos la audiencia en noticias en forma significativa, pero eso obliga a poner programación de distinto índole para generar audiencia antes y después, porque si no, espontáneamente no te van a ver, porque la forma como se consume tiene que ver con estar con altos niveles de audiencia. Si tú puedes tener un noticiario de muy buena calidad o de gusto, pero la gente, la audiencia se quedan básicamente donde está la programación atractiva e incluso después de, ¿ya? Yo creo que las luces están desde, no sé, hoy día, que hoy día hay distintas luces, digamos, hoy día tenemos luces hasta en el AM de las 6 de la mañana, ¿cierto? Estamos en un ambiente muchísimo más competitivo en los distintos horarios y tratando de llevar un contenido distinto que pueda ser incluso interpretado como contraprogramación de lo que están haciendo los otros para poder generar distintas acciones. Y respecto a 24H, solo quería precisar que 24H no es solo, ¿cierto? Es el equipo de noticias completo. 24H tiene una dotación muy reducida y es el equipo de noticias que hace en vivo los 4 noticiarios y el equipo que se nutre, primero porque están en simulcast, pero además ese mismo equipo de noticias hace editorialmente hartas cosas del H. Y lo que hace el equipo del H también, ¿cierto? Es otra programación y tratar de llenar las horas que no son en vivo. Nosotros hemos modelado modelos de solo noticias y niños, etcétera, etcétera, y podemos analizarlo y conversarlo en cualquier instancia, pero la infraestructura de un canal que tiene esta red digital a lo largo de todo Chile, qué sé yo, tampoco se sostiene con ese tipo de contenido. O sea, hoy día ni siquiera los canales de cable de noticias se sostienen por ingresos publicitarios porque tienen bajo rating y la distribución bajando. Y si eso le ponemos la obligatoriedad de estar a lo largo de todo Chile y otras cosas, entonces siendo su idea probablemente muy analizable, hay que analizarlo en un modelo distinto tecnológico probablemente, ¿ya? Eso. Sí, gracias, directora. Ya, ok. Y con esto terminamos y pasamos a la votación. La clave, Presidenta, por su intermedio a los integrantes de esta comisión, y después seguiremos nuestra ruta, es que hay que tomar una decisión. El Ejecutivo tomó la decisión. Falta la decisión del Parlamento. Y la pregunta a responder es: la sociedad chilena, a través de sus representantes en La Moneda y aquí, quieren, desean, aspiran a tener una televisión pública que asume un conjunto de misiones que no son negocio, que jamás lo va a hacer una empresa privada. Ese es el punto. Además de garantizar obligatoriamente el pluralismo, dada la conformación de su gobierno. Los otros canales, en la más legítima libertad de expresión, pueden tener la línea editorial que el dueño estime. En Televisión Nacional, la línea editorial está garantizada su carácter democrático y plural por la conformación del gobierno de Canal 7. Muchas gracias, don Francisco Vidal. Y secretaria, pasamos al segundo punto. Agradecemos agradecemos la exposición, agradecemos los invitados. En la página 78 del comparado, entonces, el artículo primero del título primero del artículo segundo de la indicación del Ejecutivo, que señala lo siguiente. Artículo primero. Autorízase al Estado de Chile para concurrir a la formación de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés general, cuyo objetivo será la inversión en los valores y bienes que la ley permita,
a fin de realizar transferencias de todo o parte de su rentabilidad a Televisión Nacional de Chile de acuerdo al artículo 8 de esta ley. Dichos aportes o transferencias a Televisión Nacional de Chile se realizarán para financiar exclusivamente las actividades que se realicen para el cumplimiento de la misión pública señalada en el artículo 2 y 3, en los artículos. En relación a los artículos 35 y 37 de la ley 19.132 que crea empresa de Televisión Nacional de Chile. Para lo anterior, Televisión Nacional de Chile deberá cumplir con las condiciones que señala el inciso tercero del artículo 25 y los artículos 35 y 37 de esta ley. El patrimonio de la persona jurídica estará constituido por los bienes que le hayan sido aportados conforme al artículo 3, 4 y 5, el cual será administrado por un tercero en los términos del artículo 7 de esta ley. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas, agencias o representaciones dentro del país o en el extranjero. Su duración será indefinida sin perjuicio de lo señalado en el artículo 18 de esta ley. Secretario, tomamos la votación entonces de este artículo. Voy a tomar la votación entonces. Artículo, página 78, 79 y 80. Diputado Benavente. Diputado Bernales. Diputada Castillo. Muchas gracias, secretaria. A favor. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. Diputado Celedón. No dejó sus cosas el diputado Durán de devolverse. Bueno. Diputado Guillermo Ramírez. Diputada Daniela Serrano. Diputado Teao. En contra. Diputado Sebastián Videla. Diputado Benavente. En contra. Diputada Concha. En contra, secretaria. Presidenta. A favor, secretaria. Aprobado, presidente. Aprobado, presidenta. 7 votos a favor, 4 votos en contra. Gracias, secretaria. Vamos al artículo segundo entonces, en la página 80, que dice lo siguiente. Artículo segundo. La persona jurídica que se cree en virtud de la autorización concedida en el artículo precedente deberá hacer referencia en su nombre al objeto allí señalado y se regulará por el título 31 del libro primero del Código Civil por esta ley y sus propios estatutos. No le serán aplicables las disposiciones que se refieran al sector público, así como tampoco las de las demás entidades en las que el Estado, sus servicios, instituciones o empresas tengan aportes de capital o representación mayoritaria o en igual proporción. La persona jurídica estará sujeta exclusivamente al control y fiscalización del Ministerio de Justicia, no aplicándose a su respecto lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 10.336. Secretaria, en votación. Diputado Benavente. No, pues estamos en la discusión. Estamos cortito. Diputado Benavente, por favor.
Gracias, presidente. ¿Cuál es? A ver, yo entiendo que esté sujeta en parte al control y fiscalización del Ministerio de Justicia, considerando que una persona sin fines de lucro, como todas las personas jurídicas sin fines de lucro en Chile, aunque si bien hoy día me parece que están sujetas, no, está bien, al Ministerio de Justicia, pero no va a tener ningún otro control esta persona jurídica sin fines de lucro que va a administrar, va a recibir un patrimonio, lo van a invertir, pero va a tener todos estos recursos que le van a llegar, se supone. Esa va a ser la única fiscalización, eso solamente. Presidenta, por su intermedio, muy buena pregunta, diputado Benavente, porque efectivamente va a estar bajo el control del Ministerio de Justicia, por la personalidad jurídica, por la persona jurídica y también por la Comisión del Mercado Financiero en torno a las inversiones. Eso está establecido para todas las personas jurídicas que se crean de manera autónoma, como lo que sale en el articulado. Esos van a ser los controles. Gracias, subsecretaria. Entonces, secretaria, en votación. Diputado Benavente. Diputado Bernales. Diputada Castillo. Diputada Concha. En contra, secretaria. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. Presidente, argumentando mi votación, creo que son extremadamente pocos los mecanismos de control y por lo cual voto en contra. Diputado Eduardo Durán, diputado Celedón, diputado Ramírez, diputada Serrano. A favor. Diputado Teao. En contra, secretaria. Gracias. Diputado Videla. Presidenta. A favor, secretaria. 7 votos a favor, 4 en contra, presidenta. Eran 4 igual, ya. Vamos entonces a la página 82, al artículo 3º, que señala lo siguiente. Artículo 3º. El patrimonio de la persona jurídica estará constituido por un aporte fiscal inicial equivalente en moneda nacional de 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el que deberá ser enterado en un plazo no mayor a 3 años desde la entrada en vigencia de esta ley. Para lo anterior, se autoriza al ministro de Hacienda para que efectúe dicho aporte mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula por orden del presidente de la República, en una o más transferencias, los que se financiarán con activos financieros disponibles en el Tesoro Público. ¿Cómo esto de equivalente en moneda nacional? No, que no es moneda nacional. 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Está mal esto. Así se... A 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Está cambiando el orden mundial, secretaria. En Bitcoin. A 30 millones de Bitcoin. ¿Cómo va a estar el dólar? Es que... Es el equivalente a 30 millones de dólares. Lo que sea en moneda nacional equivalente. Sí, lo voy a ver. Equivalente en moneda nacional a 30. Ya, voy a tomar la... Secretaria, en votación. Diputado Benavente. Presidenta, voy a fundamentar mi voto, en contra, y además que no encuentro todavía la norma en que este patrimonio que se va a crear, o esta persona jurídica sin fines de lucro, está sujeta a la fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero. Una cosa son los instrumentos los cuales invierta, que eso sí, obviamente, todo instrumento, un fondo mutuo, etcétera, está sujeto a la Comisión del Mercado Financiero, pero la persona jurídica que se crea solo va a estar sujeta al Ministerio de Justicia con una obligación de efectuar un balance no auditado, porque eso es lo que dice
la ley respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro y a una memoria anual. Nada más. Voto en contra. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Bernales. Diputada Castillo. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Celedón. Diputada Serrano. Diputado Teao. Puso letras mayúsculas. Contra. Gracias. Diputado Videla. Presidenta. A favor, secretario. Aprobado, Presidenta. 7 votos a favor, 4 en contra. Vamos al artículo 4, entonces. Presidenta, solamente, si puedo hacer el punto a propósito del comentario del diputado Benavente. Subsecretario. Por su intermedio. Solamente para dejar consagrado que hay que recordar la naturaleza de lo que ya aprobamos, que es el fondo de inversión en el endowment, que solo tiene un único fin determinado, que es la inversión. Por tanto, por eso está por la Comisión del Mercado Financiero, porque la legislación ya está vigente, pero esa es la única función que va a tener el fondo patrimonial que ya ha sido aprobado por esta comisión. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Perdón, Presidenta. Vamos al artículo 4, que dice lo siguiente: además del aporte inicial señalado en el artículo precedente, conformarán su patrimonio a todos los bienes que ella adquiera a cualquier título y los frutos civiles o naturales que ellos produzcan. B. Las herencias, legados, donaciones, erogaciones, subvenciones o cualquier tipo de aporte que ella obtenga en moneda nacional o extranjera de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras o de organismos multilaterales. C. Los demás aportes fiscales que establezca la ley. Secretaria en votación. Diputado Benavente. Para el final. Diputado Bernales. Diputada Castillo. A favor, secretaria. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Celedón. Diputada Serrano. Diputado Teao. En contra. Diputado Videla. ¿Quién me falta? Diputado Benavente. Yo voto en contra, Presidenta, y además voy a justificar un poco además por qué, una de las tantas razones por las cuales creo que las donaciones que se esperan obtener es muy poco probable que así sea, digamos. Ni hablar de la herencia, el legado, etcétera. No sé si a lo mejor alguien en su testamento deja algo para el fondo, para el endowment, digo. Pero las donaciones ni siquiera tienen un beneficio tributario que hoy día casi nadie se acoge a él, que es la ley de rentas municipales. O sea, esto perfectamente se podría haber hecho con por último, la ley Valdés, que también la han cercenado bastante, pero con esa ley es un mecanismo que incentiva mucho más. ¿Por qué? Porque la ley de rentas municipales, la donación o parte de ella, se contabiliza solo como un gasto. En cambio, la ley Valdés es un crédito contra el impuesto de primera categoría y por tanto el incentivo es mucho mayor. Vuelvo a decir, cada vez menos han disminuido las donaciones, todo el sistema de donación, porque de una u otra manera cercenaron todas las leyes que regulan los beneficios tributarios para las donaciones. Pero con la ley Valdés hubiese sido un poco más, hubiese habido un mayor incentivo para donar a TVN que con la ley de rentas municipales. Voto en contra, presidente. Diputado Bernales. Diputada Castillo. No, la diputado Benavente. Aprobado. La presidenta me falta que vote. A favor, secretaria. 7 votos a favor, 4 votos en contra, presidenta. El artículo 5, sí, ya lo votó ya. Sin perjuicio de lo indicado en los artículos anteriores,
Al fisco le corresponderá realizar un aporte anual equivalente a las donaciones recibidas en cada año comercial y que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo siguiente. Dicho aporte anual deberá ser enterado durante el primer semestre del año comercial siguiente al de su percepción mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. Mediante reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda se establecerán los mecanismos, procedimientos, modalidades y demás normas necesarias para la implementación, transferencia y aplicación de los aportes a los que se refiere este artículo. En votación, secretario. Diputado Benavente. En contra. Diputado Bernales. Diputada Castillo. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Durán Jorge. En contra. Diputado Celedón. Diputada Serrano. Diputado Teao. En contra. Diputado Videla. Presidenta. A favor, secretario. 7 votos a favor, 4 en contra, aprobado, Presidenta. Artículo 6º que dice lo siguiente. Para efectos del título octavo bis del Decreto Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el Decreto 2003-85 de 1996 del Ministerio del Interior, se entenderá que las donaciones que realicen los contribuyentes señalados en la letra A del artículo 46A tienen por objeto el financiamiento de la cultura conforme al número 6º de la letra B y que la persona jurídica cumple con los requisitos señalados en la letra C, ambas del artículo mencionado. ¿Votación, Presidenta? En votación, secretario. Diputado Benavente. En contra. Diputado Bernales. Diputada Castillo. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Celedón. Diputada Serrano. Diputado Teao. En contra. Diputado Videla. Presidenta. A favor, secretario. Aprobado, Presidenta, 7 votos a favor, 4 en contra. Artículo 7º, entonces, Presidenta, que dice lo siguiente. Para la consecución del objeto señalado en el artículo 1, las inversiones que realice el administrador de los recursos del patrimonio tendrán como único fin la obtención de una adecuada rentabilidad, seguridad y sustentabilidad de dicho patrimonio. Para estos efectos, el directorio deberá elaborar una política de inversiones que establezca los tipos de instrumentos, bienes y contratos en los que se puede invertir los recursos para resguardar debidamente sus objetivos, fines y obligaciones y en caso de que corresponda a sus clasificaciones de riesgos, contrapartes y mercados de negociación con los límites pertinentes y regulando el tratamiento de excesos. Además, dicha política deberá incluir mecanismos de control y monitoreo que permitan asegurar la obtención de los resultados de inversión definidos en ella. Con todo, solo podrá invertirse en los instrumentos financieros operaciones y contratos que el artículo 45 del Decreto Ley 3500/1980 autoriza para el Fondo de Pensiones y en contrato de promesa, suscripción y pagos de cuota de fondo de inversión a que se refiere el inciso 6º del artículo 48 del citado Decreto Ley. La inversión de los recursos del patrimonio deberá efectuarse mediante la contratación de servicios de administración de cartera con una o más entidades constituidas conforme a la Ley 20.712 de administración de fondos de terceros y carteras individuales. El servicio de administración de cartera que se refiere el inciso anterior será adjudicado mediante licitación pública en la que deberá respetar los principios de libre concurrencia, transparencia o igualdad entre los oferentes. En votación, secretario. Diputado Benavente. Diputado Durán. Presidente, una consulta. A la secretaria que hartas veces he hecho la misma pregunta. En mi teléfono me aparece una hora, en la pantalla de la Comisión de Cultura aparece otra hora y en el reloj de acá aparece otra. No sé cuál de todas es la que está bien o está mal, pero me parece raro que no esté sincronizada con la de la comisión ni con la de los teléfonos que están como automáticamente conectados. Gracias, Presidenta.
vamos a hacer las averiguaciones, pero nos estamos guiando por este ruido. Está atrasado. Diputado Benavente. En contra. Estamos en votación, presidente. No se puede interrumpir. Diputado Bernales. Diputada Castillo. A favor, ahí un saludo a los informáticos igual. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. ¿Cómo está? Diputado Celedón. Diputada Serrano. A favor, y aprovecho de pedirle disculpas, secretaria. Yo creo que nadie quiere faltarle el respeto a usted, nuestro testigo de fe, y qué pena que el diputado Durán se haya retirado. No se preocupe, diputada Serrano. Teao, diputado Teao. En contra, secretaria. Gracias. Diputado Videla. Presidenta. A favor, secretaria. 7 votos a favor, 3 en contra. Aprobado, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias a todos.